El pasado fin de semana, los republicanos franceses celebraron por primera vez elecciones para elegir a su candidato. El pasado fin de semana fue la primera vuelta y este próximo fin de semana se celebrará la segunda. La noticia es que Sarkozy ha quedado eliminado, además de ser la primera vez que los republicanos deciden que los ciudadanos, pagando 2 euros, pudieran elegir a su candidato. En esto Francia de momento nos lleva ventaja. Vamos a hablar hoy de la política francesa, del centro derecha y de la ultraderecha francesa con José María Marco y Gabriel Albiac. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nuria. Gran éxito, 4 millones de personas fueron a votar. No sé qué lectura hacéis de estos datos. Hombre, la primera es que es un procedimiento un poco raro. Quizá por la propia precipitación, porque claro, al ser unas primarias abiertas no a militantes ni siquiera a simpatizantes o miembros, sino a toda la ciudadanía, con la única condición de pagar 2 euros y firmar un documento en el que uno se declaraba partidario de los ideales políticos de la derecha, naturalmente la delimitación de quién votaba y quién no votaba era una delimitación muy arbitraria, con lo cual entraba dentro de lo perfectamente verosímil que una parte importante de los votantes que han ido a votar a esas primarias no fueran parte de la clientela de la derecha francesa, sino por el contrario de sectores opuestos a esa derecha, pero que buscasen influir en la designación del candidato que les resultase más apetecible. Las gentes de las encuestas dicen que eso puede haber sido un 15% del voto, lo cual, en este caso, donde ha habido enormes diferencias de Fillon sobre todos los demás, no causan problemas, pero que si hubiera habido distancias más cortas, quizás sí hubiera creado problemas. El ganador fue François Fillon, que le sacó, pues si Sarkozy sacó un 20% de los votos, él llegó a superar el 40%, como dice Gabriel. Sí. Las primarias se han organizado un poco como se organizan las primarias de las primarias norteamericanas, es decir, que el votante se registra como republicano o demócrata, y a veces en algunos estados no hace falta ni siquiera registrarse y se puede intervenir. Tiene la ventaja de que abre el espectro muchísimo y tiene el inconveniente de que no se sabe nunca quién respalda a quién. En este caso ha sido curioso porque parece que quien no respondía al espectro de centro derecha o de derecha ha votado o tendía a votar a un candidato que luego ha resultado ser el no ganador, que es Alain Juppé, porque se consideraba que Alain Juppé era el candidato más verosímil. Con lo cual la cosa es todavía más complicada y más entretenida en cierto sentido, porque la voluntad de pervertir el procedimiento, si es que había tal voluntad, porque también es legítimo que la gente vote a quien quiera, ¿no? En cierto sentido, si la cosa está abierta, ¿no? Ha resultado favorecer al segundo, pero al que plantea una alternativa quizá más interesante también para el Front National. Sí. El perfil de François Fillon es un perfil no muy habitual en la política francesa, relativamente liberal en el ámbito económico. Digo relativamente porque el liberalismo estricto en Francia prácticamente no existe. Y curiosamente un personaje bastante marcado religiosamente, cosa que también es muy habitual en la política francesa. Hasta hace 2 semanas todo el mundo pensaba que el candidato más eficiente frente a una candidata tan agresiva como Le Pen sería un candidato muy agresivo como lo era Sarkozy, y todo el mundo se hacía la idea de que la segunda vuelta, los debates de la segunda vuelta iban a ser a hachazos. Curiosamente esa hipótesis no solo se ha ido al diablo, sino que realmente el candidato que ha salido es probablemente el candidato menos agresivo de los candidatos posibles. Claro, porque el enemigo común es Le Pen. Quizá. Todo el mundo. Sí, lo que pasa es que Fillon es un candidato muy interesante en muchos aspectos, porque Fillon es un hombre que cuando era primer ministro con Sarkozy mantenía la diferencia con él de que la situación de Francia era una situación de crisis estructural, no solo económica, y que una vez pasada la economía o solucionado el problema económico se solucionaría todo lo demás, no, que era estructural. Entonces, Fillon ha hablado mucho de economía, muchísimo de economía, y se ha centrado durante mucho tiempo en la economía, un intento, efectivamente lo liberal en Francia no encaja bien en el discurso, luego sí que hay grandes liberales, ¿no? Pero no en la práctica política, pero sí que plantea cosas nuevas, en el sentido de reducción del gasto público, reducción de funcionarios, bajada del impuesto de sociedades, fin de las 35 horas de trabajo. Plantea cosas que para muchos franceses son muy chocantes, para el establishment clásico y los sindicatos, pero al mismo tiempo ha sabido ver,
probablemente por la cuestión religiosa, porque es católico, a veces con humor. A veces, cuando tuvo que sufrir a Sarkozy en la presidencia, dijo, bueno, yo soy católico, pero tampoco tengo por qué sufrir tanto. No soy un santo. No soy un santo. Entonces, pero ha visto que hay algo nuevo, es decir, que hay algo nuevo que se manifiesta en este nacionalpopulismo generalizado en los países desarrollados y que eso tiene que ser tratado, ¿no? Abordado, canalizado. Entonces plantea una posición liberal, o lo más liberal posible dentro de Francia, con una fuerte llamada a cuestiones de principios. No está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque eso ya está solucionado el problema, pero sí en contra de la adopción. Se ha dado cuenta que puede movilizar una mayoría grande, como no se había movilizado hasta ahora, para conseguir fines económicos que era imposible conseguir porque nadie lograba movilizar a la sociedad francesa a favor de eso. Al contrario, en cuanto se ponían en marcha, todo el mundo se ponía en contra, que es lo que le pasó a Sarkozy. Entonces, el papel de Fillon es muy interesante en ese sentido. Es muy interesante porque además puede articular una vía alternativa al nacionalpopulismo en Europa, en la Unión Europea. Varias cosas. Hemos hablado de economía, pero es verdad que Francia es un país que está en estado de emergencia. Está ahí la amenaza islamista. ¿Dónde está detrás de esta votación? ¿Tiene algún significado aquí? La amenaza islamista ha sido esgrimida por el Frente Nacional precisamente como un elemento de movilización general y precisamente por eso es tan importante que exista una posición de la derecha francesa clara respecto... Pero en ese sentido Sarkozy lo tenía casi más claro, ¿no?, que el candidato... Yo creo que no hay grandes diferencias en eso, entre los tres candidatos de la derecha, que cualquiera de ellos... Exactamente, matiz. Lo que sucede entre los tres es que yo pienso que Juppé era considerado por buena parte del electorado francés como no fiable, como el hombre que en las anteriores presidenciales produjo una resquebrajadura que fue la que provocó en buena parte la llegada de Hollande, y eso no se le perdona fácilmente. Que Sarkozy, es que no podemos olvidarlo, en Francia el peso que ha tenido los escándalos de financiación ilegal de las últimas presidenciales de Sarkozy es un coste que pasa a su precio. Yo creo que el pésimo resultado de Sarkozy es inseparable de esa área de finanzas oscuras de su campaña presidencial. Su enjuiciamiento, claro. La posición de Fillon sobre el Islam y sobre el problema del Islam en Francia ha evolucionado un poco en el sentido de que antes no lo trataba mucho, no lo había tratado demasiado, no se había preocupado, vamos, no había focalizado las cosas ahí, pero claro, si quería ser presidente se dio cuenta de que lo tenía que tratar. Sacó un libro corto, breve, que no está mal, que se llama Cómo vencer al totalitarismo islámico, y que es un libro interesante porque plantea una opción aceptable dentro de la atmósfera laicista republicana francesa, pero un poco menos... un poco más pragmática. Él tiene una tendencia, él tiene algo de muy característico de cierta política francesa y de cierta tradición intelectual francesa que es más anglosajona, más pragmático, ¿no? No pretende la prohibición de todos los signos religiosos en el espacio público. Es un hombre con cierta capacidad para moverse, ¿no?, dentro de lo que es de lo que hace tan difícil, ¿no?, de gestionar este problema en Francia, ¿no?, porque el peso del republicanismo laico es muy fuerte, ¿no?, y dificulta también estas cosas. Y él se ha dado cuenta de que hay que manejarse con cierta flexibilidad, ¿no? Para acabar vamos a comparar la situación de Francia, la situación política de Francia con la de España. El Partido Socialista francés está bastante destruido, como pasa en España, pero a diferencia de España, allí sí que no existe populismo de izquierdas, ¿no? No, lo que sucede es que yo tendería a evitar la calificación de izquierda o derecha cuando se habla del populismo. El populismo es transversal. Si tomamos como referencia la Europa de entreguerras, ¿el fascismo era izquierda o era derecha? Es perfectamente absurdo. Hoy hablamos del fascismo como una variedad del área política de la derecha, pero eso no es más que una proyección retrospectiva que busca una especie de satisfacción o autoconsuelo de nosotros mismos. El populismo arrasa transversalmente. Eso explica que
El partido de Le Pen, donde se implantó más rápidamente y de un modo más espectacular, fue en las viejas periferias urbanas tradicionalmente controladas por el Partido Comunista Francés. Yo estaba en ese momento viviendo en París, en el 84, cuando se produce la gran alza de Le Pen, que fue directamente provocada por Mitterrand. Es el momento en el que Mitterrand fuerza la presencia en televisión de Le Pen, que en ese momento tenía como un 3 o un 4% de voto, nada, absolutamente ridículo. Hay un momento terrible en el que un grupo de periodistas simpatizantes del Partido Socialista Francés se entrevistan con Bérégovoy, que era el primer ministro en ese momento, y dicen: ¿qué estáis haciendo? Le Pen está todo el día en la televisión. Y Bérégovoy responde con algo terrible. No era mala gente Bérégovoy, pero responde con algo terrible. Esto es una idea genial del presidente, que se ha dado cuenta de que si conseguimos que Le Pen suba entre un 3 y un 4% más sus resultados, dejamos a la derecha sin posibilidad de ganar unas elecciones para el resto de su historia. Naturalmente el cálculo se mostró inmediatamente disparatado, porque, y eso los sociólogos sí lo plantearon muy rápidamente, pero no seáis burros, ¿dónde está sufriendo el personal la presencia constrictiva de la inmigración? No en los barrios burgueses, en los buenos barrios burgueses de París, no, lo está viviendo en las periferias, en los barrios obreros, que han sido los votantes tradicionales humildes, de la izquierda. Y efectivamente, en dos procesos electorales, el Partido Comunista prácticamente desapareció y fue tragado por el Frente Nacional. La tendencia en Francia ha sido un populismo fuertemente nacionalista. Exacto. Es lo que no tenemos aquí, ¿no? Comparando las dos cosas, aquí tenemos un populismo al que le gustaría ser nacionalista, de alguna manera, con la referencia de los nacionalismos latinoamericanos, pero que no puede serlo porque la izquierda en España odia la idea de España, es decir, que no puede con la idea nacional, no la puede pronunciar, no sabe cómo gestionarla, ¿no? Tampoco el PSOE, por cierto, y con dificultades el PP, pero eso es otra historia, ¿no? Entonces, claro, la cuestión en Francia es muy grave porque el populismo más el nacionalismo es extraordinariamente atractivo en momentos de crisis económica y sobre todo en momentos de supuesta crisis de representación, que es lo que está pasando a nivel de la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, ahí la bomba es seria, ¿no? Y muy peligrosa. Y en ese sentido, quizá Fillon logra desactivar a través de la construcción de algo que se podría, detrás la idea de un partido popular, es decir, de un partido que reconstruya la idea nacional según criterios democráticos y liberales en un sentido muy amplio de la palabra, como aquí el PP o como están en Alemania, que son grandes partidos de derechas que son nacionales pero no nacionalistas. Yo creo que es la idea que está detrás de Fillon, y si tiene éxito puede ser una buena manera de empezar a que entre aire en una habitación muy cerrada y muy viciada. Y en fin, yo espero que gracias a José María y Gabriel, que siempre es un placer escucharos, pues los espectadores y los lectores de Libertad Digital hayan conocido mejor al que se presenta como el líder del centro derecha en Francia en los próximos años. José María, Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nuria.